regalos hay que muy contento de estar acá una vez más en este su canal Doctor Karan 8K. Bienvenidos, 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 bienvenidos. Muy bienvenidos. Y aquí ya veo a mi querido Pro Gamer. Hola, mi querido Pro Gamer. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Gag total, mi querido Pro Gamer. Bienvenido. Los días, Doctor Karan, en las noches, Doctor Karan. Y Juan David López, bienvenido. ¡Hey! Qué rico verte acá, Juan David. Bienvenido, muy bienvenido. Qué súper tener aquí a estos dos grandes. Bueno, mis queridos amigos, ya lo saben, bueno, para los que no lo saben, mucho gusto, soy el Doctor Karan 8K, soy Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo, apasionado que vive por y para los videojuegos. Pueden encontrar mi tesis, está doctoral sobre videojuegos, que está en la red, se llama Victorias Épicas en Comunidades Virtuales de Práctica, en Comunidades Virtuales de Práctica con el videojuego Clash of Clans, aplicadas, ¿qué? Comunidades virtuales de práctica, no, victorias épicas en comunidades virtuales de práctica con el videojuego Clash of Clans. Posibilidades en la educación, tesis doctoral, tesis de maestría también sobre videojuegos, investigación durante más de 36 años en videojuegos, jugando durante más de 49 años, más de 4.000 títulos jugados en mis 54 años de vida. Y aquí vamos a ir con otro, nada más y nada menos que el que están viendo en toda la mitad. Después del sapito, antes del Titanic, se llama Beastmore Zero Light Edition, un juego para Switch. Y nada, lo vamos a probar acá con ustedes. Creo que lo están viendo, se está viendo, espero que se esté escuchando bien. Cualquier cosa me comentan, yo aquí por si acaso también voy a estar haciendo el checkout, uno no sabe. Así que miremos, ya me ha pasado que es que no me olvido, un día transmití y no salió nada. Y cuando digo transmití, vamos control. Pues si no lo prendo es difícil que funcione. Vamos a ver, yo creo que está funcionando bien la cosa. Sí, ahí está. Listo, mis queridos amigos. Vamos a ver. Siempre nerviosito, pero bueno, aquí siempre me da un nerviosismo inicial tan sabroso cuando iniciamos con un juego. A ver, aquí comienzan con una advertencia. Atención. Una advertencia a la fotosensibilidad. Oh Dios. Juego realizado en Unity. Hablando de fotosensibilidad, voy a bajar un poquito la luz de la cámara aquí. Tic. Me veo un poquito más oscuro, pero creo que así se articula más. Bueno, en completo español hasta el momento. Voy a bajar un poquito para los créditos, un poco para que veamos todos al equipo desarrollador de este juego. Juego de Cordens Interactive y realizado por Tommaso Loicono. Bueno, vámonos atrás y vamos a ver una nueva partida. Siempre me gusta decir algo, mi querido Juan David. Estos juegos yo no los empleo previamente, los estreno con ustedes. Así que me puedo llevar una frustración paralelo con ustedes como una gran emoción. He visto alguna que otra cosa, he visto la portada del juego, algún pequeño gráfico, porque me gusta probar, equivocarme o atinar con ustedes, ¿sí? Me pareció por lo que vi que es una plataforma, pero vamos a verlo ahorita. Esto, cuando me dices de qué va, en mi canal de Twitch es distinto. En el canal de Twitch sigo ya con juegos, digamos, que vamos a llevarlo hasta el final. Aquí es probarlo, conocer, disfrutarlo, ver sus posibilidades. Pero que apunta maneras, apunta. Ya vamos a verlo. Aquí traigo mucho juego del terreno independiente al canal de YouTube.
porque me gusta también que veamos a jóvenes desarrolladores que traen las apuestas. De hecho, muchos de los juegos que acá me traen, no acá, La Esperanza de la Muerte, dice, son juegos que los publishers o los desarrolladores me han obsequiado para probarlo acá con ustedes. A sabiendas de que si yo no lo veo bien, lo digo. ¿Sí? Bueno, acá iniciamos, pero de entrada debo decir que me gusta. Esto que estoy viendo me gusta. Vea, sí, parece, tiene toda una pinta de plataforma 2D, por lo menos de inicio. Nos saltamos, sí saltamos. Uy, un mundo en crisis. Uy, esto me está gustando. Me gusta esta interfaz visual. Y se ve muy bien en Switch, ¿saben? Switch hay veces, pues, por no tener la tecnología, potencia de las consolas, como Xbox, incluso la misma Xbox One, Play 4, para no hablar de Play 5 y Xbox Series, hay veces se nota costuras, pero no aquí. Lo que estamos viendo, muy cumplidor. Mire, detalles que me llaman la atención. Observen las chispas que caen. Esos elementos a nivel visual me gustan muchísimo. Yo a eso lo llamo como la armonía gráfica, ¿no? Como no es un realismo, porque no apunta a realismo, pero sí como que uno sienta que es natural. Vean cuando salta la chispa, cae al piso y rebota. Pequeño detalle, pero que habla del mimo con el que tratan los desarrolladores a su apuesta. Bueno, elementos como el salto en plataforma acá, aunque no lo habían avisado, pues es muy intuitivo, ¿no? Es algo que ya uno toma un juego y ya de alguna manera ya empieza a hacer este tipo de cosas. Igual, no hay hasta el momento tutorial narrado. De hecho, el juego no tiene diálogo. ¡Oh, wow! ¡Wow! Esto me está gustando. Aunque aquí no estamos haciendo mayor cosa, pero me encanta la ambientación como la están poniendo. Uy, un mundo en crisis plena, todo se derrumba. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Uy, allá pasa algo. Oh, oiga, me está gustando harto. Miren, estos detalles, ahí la bandera con el eslogan, dígame si no es una cosa cuidada. Eso habla bien del juego, ¿eh? Habla bien. Me está gustando. ¿Cómo te está pareciendo, Juan David? Pro Gamer. Uy, ¿cómo le está? Ay, me caí. Se mataron los mismos. Estuvo bueno eso. Y este tiene un cabello a lo... Uy. Uy, se salvó por caerse. Bueno, yo aquí sigo. ¿Cómo te está pareciendo? ¿Cómo les está pareciendo, mis amigos? A mí me pareció hasta el momento curioso. Muy curiosito. ¿Cómo lo ven? Tin. Espero que se esté escuchando bien. De hecho, voy a corroborar que se esté escuchando bien porque yo acá lo oigo bien. Yo creo que está bien. Está bajito, pero me quedo callado porque obviamente cuando yo hablo lo tengo modulado para que se oiga mejor. Genial, dice mi querido Juan David. Está bonito, ¿cierto, Juan David? De verdad que sí. Eso que apenas estamos entrando en la propuesta de juego. Uy. A ver, hasta el momento un universo... Ay, verdad que el control de Switch funciona un poquito distinto de la disposición de los botones a como lo tenemos en las otras consolas. Bueno, aquí avanzamos sin mayor... ¿Esto qué es? ¿Un arma? Totoy. Parece que es arma. Y va apostando algo musical. ¿Qué es esto? Mira. Aunque no lo explica con el mando, está... Vamos a mirar a ver qué sucede. Lo único que sabemos es que podemos saltar y que tenemos como una especie posiblemente de arma. Y algo para apuntar, pero no dispara. No. De momento no dispara. Vamos a ver. Me gusta el contexto que está planteando. Hay algo interesante ahí, ¿no? Hay algo chévere. No sé muy bien qué será.
Me recuerda a Hollow Knight. Sí, señor, ese lo traje. Pero ¿sabes que para el canal de la universidad donde laboro? Muy buen juego, exigente. Hasta el momento no estamos aún muy claros de qué es lo que va a traer. A ver. Es que no dispara ni nada. Puesto a pedir eso, que no tiene un tutorial, ¿no? Altica le hace, pero espérate a ver acá. Porque ya no pudimos seguir avanzando. Bueno, vamos a ver. Buenas. A ver. A ver acá. No. Ah, miremos acá arriba. Es que aquí pareciera un botón para activar algo, ¿cierto? Pero no. Y es que nos quitamos. Espera, ¿de qué pasa si lo dejamos ahí un momentico? No, va a tratar de volverme un poquito. Oh. ¿Será que me faltó algo más acá? Porque acá me trancan. A ver, y no dice nada aquí que vamos a hacer. No, nada. Nada. Que no. En estos momentos me pongo nerviosito y empiezo a tomar agua mientras logro ubicar de qué trata. A ver, calma. A ver, uy, aquí pasó algo, ¿cierto? Lo levanté. Es que esto pareciera un arma, ¿cierto? Pero no. A ver. Y no. Ya. ¿Sí vieron que ahí oprimí algo? Oh, R. Mantenga ZR. Oh. Wow. Caramba. Uy. Hicimos daños. Pero que ya está vuelta esto a nada. Oiga, me está gustando. Mucho me está gustando, mis amigos. Oh, muy bien retcado como el muñequito lastimado, ¿no? Y no me deja avanzar. Estamos como avanzando con dificultad. Si no, también. Esto está muy bonito. A ver. Me gusta mucho cómo logran recrear esto. A ver. El esfuerzo, ¿no? A ver. Corden Interactive Production presenta. Uy. ¡Qué buen intro! Un juego de Corden Interactive. No había oído de esta empresa. Puede ser hasta su ópera prima. De Tommaso Loicono. Me está gustando mucho lo que veo. Mucho. Juego italiano, parece. Uf. Y con ese estilo que no... Yo traigo mucho juego italiano acá. Me gusta traer. Y qué bueno que me ha llegado este título. Digo italiano por los nombres de los desarrolladores. A ver acá. Me gusta lo que veo. Francesco Cagliardi. Sí. Los domingos estoy trayendo a mi canal de Twitch Marte is Dead. Desarrollo italiano también, muy bueno.
Uy, el apartado sonoro. Wesley Support. Hi, my friend. Welcome to Vispar. O Vesper. Welcome, how are you, mi querido Wesley? My dear Wesley Support. Que visitar el canal de Wesley Support. Listo, mis amigos. Vamos a ver ahora el juego que más nos va ofreciendo. Que más vamos conociendo con este título que tuvo un inicio muy interesante. Las semillas del pasado. Y bueno, está subtitulado correctamente al español, lo que nos facilita pues el enganche al juego. Me gusta cómo el juego no se ve, a pesar de ser un desarrollo claramente independiente, no se ve modesto en los valores que tiene. Pero no porque diga, uy, se está utilizando un motor gráfico soberbio, no. Está bien usado el motor. Uy, miren esto, Tutuy. Vean esto. Me hace acordar en su estilo un poco a Metroid. Vamos a ver. En la ambientación. Tan bonito. Todavía está aquí como dándonos una ambientación. Hola, mi querido y poderosísimo Juancho. Mira esta belleza de juego, mi querido Juan Carlos. Quiero presentarte a Wesley Support, a Juan David López, a ProGamer, que también anda por ahí, y a todos los amigos que están llegando al canal. Gracias totales por este apoyo tan grande que también están haciendo a mi canal desde YouTube. También los espero en Twitch, también los espero en TikTok, en Facebook, en Instagram. Recuerden que todos los días Twitch y YouTube, juegos distintos. Bueno, aquí avanzamos. Por lo menos ya lo veo al muñequito un poquito más fuerte, ¿no? Salimos del sitio. Oh, podríamos ir por cualquiera de los dos lados. Pareciera como con una capa, ¿no? ¿Y esto qué es tan bonito como una rosa? Se ve un poquito más grande incluso. Ay, pero no pude atravesar. Uy, ¿qué es esto? Uy. Ay, me explotó el muñequito. Ay, yo mismo lo hice explotar. Sí, Juan Carlos. Mi idea es hoy estar con Horizon Forbidden West. Forbidden West. Esperen que exploté el muñequito. No sé por qué. Estamos conociéndolo, ¿no? El juego apenas no nos da así la... Oh, qué pista. A ver. Uy. Sí, puedo pasar. Desarrollo plataformero. Y una ambientación. Me ha gustado mucho. Oh, ahí vamos. A mí me hace acordar. Decía Juan David que le hacía recordar a Hollow Knight. Sí, tiene mucho talento. Y aquí empezamos a ver elementos muy a lo Metroidvania. Un cierto parecido a Ori, ¿no? Pues para hablar de otros dos referentes. Uy. Al mismo Metroid, ¿no? Pero vamos a ver de qué va. Todavía apenas estamos conociendo y explorando su propuesta. A ver acá. Creo que esto lo podemos operar. Sí, es con este botón. Oh. ¿Y aquí qué? ¿Cómo se...? No, pensé que sí le iba a pasar algo, pero no. ¿Y esto qué? Pensé que grabábamos o algo, pero no. Bueno, sigamos. No sé si sea un punto de guardado, ¿no? Puede ser. A ver, uy. A ver acá. Eso. Oh, uy. Hola, mi querido Rushal. Rushal Baker. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, qué placer enorme tenerte acá, mi querido amigo. Súper. Bienvenido.
Oiga, muchísimas gracias a todos. Qué rico que me estén apoyando acá y que estén apoyando estos desarrollos independientes tan atractivos. Vean que nos estamos encontrando con juegos muy llamativos. Y lo que les digo, yo no lo había probado antes, entonces me emociono igual o me defraudo igual que ustedes cuando no ven un juego, digamos, interesante. Aquí yo estoy viendo una cosa, ambientación a nivel jugable, pues digamos hasta el momento está con tópicos propios al género, pero miren, ese contraste que ven ahí, vean este rojo, o sea, creo que está muy bien implementada la paleta de colores, por ejemplo. Colores fuertes, pero que muestran unos contrastes llamativos. Lo que no sé es que si me caigo y de pronto qué me va a pasar. Y me da unas ganazas de mandarme ahí a ver. ¡Ah! Me maté. Ese estilo Dark Blue está muy interesante. Está muy interesante. Ah, bueno, mira, ¿sabes qué detalle me gusta también? Que tiene una posibilidad en memoria, en RAM. Hay una cosa que yo cuestiono mucho en los juegos tipo Dark Souls, y es que a veces la dificultad es artificial. No siempre, por supuesto. Los Dark Souls no. Pero hay juegos que dicen, no, somos difíciles, entonces por eso somos buenos. Y no. La dificultad, por ejemplo, con todo el respeto que me pueda merecer, es que cuando pase algo así como que perdamos ahí, quede guardado el juego de modo tal que nos reconozca lo más que pueda hasta donde hayamos estado. Y en este caso miren que nos reconoció justo acá, arriba, donde habíamos llegado. Es decir, no perdimos nada del avance. Eso a mí me parece genial. Entonces, si es incluso que no creo, pero si este fuera tipo Dark Souls, me encantaría que uno llegue justo hasta el enemigo que ya no pueda derrotar, no que le toque volver a hacer todo para llegar al enemigo. Eso nunca me ha parecido una propuesta coherente con el avance del jugador, respetando opiniones en contrario, por supuesto, que yo no soy ni mucho menos la última palabra. Y aquí. Oh, muy bonita la ambientación, ¿cierto, Juan Carlos? Bueno, aquí vamos avanzando. Sí, eso es un plus, dice mi querido Rusher. Qué bueno, sí, a mí también me ha parecido. De momento, miren, ese tipo de detalles del ave que pasó ahí. Uy, me gusta. Ay, podemos avanzar así o mirar acá a este lado. Ay, no, mentira, no podíamos avanzar allá. Pero claro, yo quedo picado lo suficiente para intentar hacer un salto y sí puedo, vea. Ay, ay. Uy, llegué a otro punto, vea. Descubrimiento acá. Ay, saqué la visita. Creo que este es como un punto de guardado. A ver, encontré algo. Esto es para ti, Saul. Leerás estas palabras si es que alguna vez me atrapan. Descubrirás cómo viví mis últimos días y sabrás que es todo culpa tuya. No soy ningún ingenuo. Conozco la futilidad de mis actos. Todo es inútil, mi querido hermano. Solo soy un hijo corrupto. Y si no me reconociste cuando vivíamos juntos, tampoco podrás hacerlo ahora. Esta carta seguirá siendo un grito de auxilio no escuchado, pero ojalá que este grito se convierta en una maldición. Uy, esto fuerte. Me persiguen por todas partes, los pájaros y las alimañas. Me persiguen y están conectadas al núcleo, como todo lo demás. Se supone que debería ser una herramienta más para parecerse a nuestros creadores, pero en cambio se han convertido en guardianes de GAC. El lore, exactamente. Por suerte, el entramado de cuevas que discurre por este bosque me ha servido para esconderme, pero la luz se está apagando y pronto tendría que salir y conectarme a una fuente de energía. Los guardias que patrullan esta región no saben de la existencia de los túneles que hay aquí abajo. Estoy atrapado en mi propia tumba. Dramático. Sin embargo, estoy convencido de que alguien más conoce estos lugares. Hace 2 noches oí el tintineo del metal y vislumbré destellos de luz que resplandecían en la oscuridad. Entre las rocas escarpadas. No estoy a salvo aquí abajo. Pero me aterra aventurarme hacia el este. Pero, aunque alcance a los otros fugitivos que haremos después, tiene bastante texto, ¿eh? Tienes suerte, Saul. Las redes de Moses es débil en Arish, y no podremos tomar el control del núcleo como en Azón 21.
Tú y los demás hijos puros podéis dormir tranquilos, mientras nosotros, los hijos corruptos, nos arrastramos como insectos esperando el exterminio y nos escondemos en lugares húmedos y oscuros. Estamos solos, hermano mío, desamparados, solo queríamos vuestra bienvenida, no que nos dierais casa y nos exterminarais. Nosotros también tenemos derecho a existir, aunque nuestro deseo no concuerde con la programación principal. A pesar de que es escéptico, está bastante claro. 2 facciones, una facción que se subleva. Fíjate en lo miserable que es esta vida. Si un día la corrupción te llega a alcanzar, espero que la culpa te devore. Mientras vagas temeroso por estas tierras, recordando lo que hiciste, espero que mi maldición te acompañe a ti y a todos los demás hijos puros. Nos mandasteis al matadero. Espero en la más oscura de las noches sienta vergüenza y pavor al recordar el día en que mataste a tu hermano Jacob. Oh, qué interesante. Una cosa que hablaba hoy precisamente con una doctora colega en educación. Bueno, ella es en educación, yo soy en educación y sociedad. Me hablaba un poco de la narrativa y yo le decía, si hay un elemento que tiene narrativa son los videojuegos. Y le señalaba, le planteaba, mira, hay juegos, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Juegos como Heavy Rain que tiene 40.000 o 4.000 páginas de solo diálogo. ¿Sí? Son impresionantes. Lo que se llega a hacer en los libros a ese nivel es, incluso ahora estoy dudando si es 4.000 o 40.000. Bueno, aquí ya creo que llegamos al punto y se me olvidó ahorita cuánto, pero sé que son, y hay los juegos y unas narrativas gigantescas. Acá lo que tú dices del lore me parece muy interesante porque también hay dos tipos de lore o lore. Y es que hay uno que no se integra necesariamente en el gameplay. Por ejemplo, puede molestar a algunos. League of Legends tiene un lore fantástico, fabuloso, gigantesco, colosal, pero el gameplay no lo incorpora. El gameplay se fundamenta en otro. Y hasta el momento este juego tampoco. ¿Sí? Es decir, no es un pretexto para jugarlo. Estamos en una plataforma, pero hasta el momento no nos está diciendo, mire, es que si usted oprime esto va a lograr llegar a acceder al punto tal, ¿sí? Eso no habla mal, ni mucho menos, sino que es un lore que ayuda a ambientar el proceso mucho más. Una cosa bien interesante, porque eso, entre otras cosas, permite un desarrollo transmediático mucho más amplio. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Permite que se amplíe con cómic, con películas, con otros juegos, en fin. Me dice Rush, ese juego estará inspirado en las auroras boreales, pareciera. Uy, nos fuimos. Oh, nos teletransportamos. Uy, cómo me gustaría que hubiera una cosa así de mi casa a mi lugar de trabajo. Ah, sería tan genial. Sí, yo sé que hay una película como La Mosca que dicen que si se mete la mosca al tiempo, entonces uno se muta con la mosca, pero... A ver, uy. Hemos logrado avanzar. Y aquí. Y... Vale. A ver, acá. Claro, que si no hacía esto, llegaba arriba y perdía la... Me llama la atención que tiene como una especie de capa nuestro personaje, ¿no? Bueno, y vamos avanzando. Vean, la señal en el costado de la pantalla, lo que pasa es que yo tengo el título del juego, lo tapa, que dice Vesper. Ahí muestra cómo va grabando nuestras acciones y graba muy seguido. Miren, el diseño de los árboles está muy bien logrado. Miren que representa una vegetación. Para el proceso dice, ¡ay, ay, ay! Me morí. Me morí. A ver, déjame avanzar. Ay, la embarré. ¡Ay, rápido! Ah, es que queda en ciclo. Saltemos porque si no se devuelve. Vamos acá. Uy, eso está largo. ¿Saben también qué estética, o qué estética no, qué juego me hace acordar sin tener, digamos, hasta el momento una relación similar, pero sí en lo monocromático, porque aquí vemos casi 2 tonos de azul y negro, azul y no azul, de Limbo. Y aquí que, uy, a mí me va a atravesar eso. Ah, no pasa nada. Me detectaron, pero no sé qué sería. Oh. Uy. Vea. Hablando de Limbo y esto empezó ya a ponerse enigmático. Espacio.
Despacio. Silencio. Silencio. Y tan genial esto, pero acá. ¿Qué entró por acá? ¿Y aquí qué? Fíjense, tan interesante que uno queda en silencio. El juego, pues, cuando queda silencio, uno también hace como por callarse. Ah, no. ¡Qué soberbio! Vamos arriba para que no nos vea. Listo. Muy bien. Uy, ojo. ¿Y aquí qué? Rápido, rápido, que no me ve. Rápido, salte. Baje. A ver, aquí oprimamos. Y un momentico así. Ahí no me ve. Voltea. Rápido. Uy. Y no me vio. Rápido. Ahora sí. Y me teletransporté. Bueno, muy interesante. Vamos más arriba. Me gusta mucho la propuesta de avance. Pensé que el juego iba a ser un poco más rápido, más frenético. ¿Y saben qué me gusta que no sea tan rápido? La música ofrece un cierto tipo de tensión, de acuerdo. ¿Y sabes qué me gusta que no sea tan rápido? Eso precisamente, que hay tensión en el juego. ¿Sí? Y que hay más momento para percibir los detalles. Yo me acuerdo de un Rayman. ¿Ustedes se acuerdan de Rayman, el juego francés? El de Ubisoft. No el primer Rayman, sino el segundo Rayman 3D, que salió en Nintendo 64 y en PlayStation 1, hace tiempo ya. Ese Rayman estaba muy bien cuidado. Los detalles eran hermosos, pero el juego era tan rápido, porque digo, lo que se comentaba en aquel entonces, obviamente ya lo ven y uno puede percibir detalle, pero la gente decía, no se pierden detalles. ¿Y saben a mí con qué juego actual me pasa eso? Con Cuphead. Cuphead es un juego precioso, pero el nivel de dificultad y la velocidad que lleva hace que uno pierda a veces detalles, por más que quiera reparar. De hecho, en ese juego es casi el que piensa pierde porque si uno se queda viéndolo, mantenga X, donde brillan las flores para esconderte. Está mal tuteado. Aquí. Pero es que es así, que ahorita viene, entonces, donde brillan las flores nos escondemos. Eso ya vemos dónde. Rápido. Mantenga X. ¡La embarré! ¡Ay, me agarró! Chabola. O primer botón que no era. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, Rusher. Me está gustando, ¿verdad que sí? Suba. Ay, no, eso. Ahora. Miren cómo se esconde de bien. Y se camufla muy bien. Rápido. Genial. Y ahí podemos atravesar. Y rápido. Y puedo atravesar y no me poncha, vea. Vámonos. Es más, vámonos de acá. Creo que me puedo ir por acá. Tin. Creo que ya podemos volarnos. Bueno, hasta el momento el juego favorece sigilo, plataformas, sencillos puzzle hasta el momento y una trama que engancha. Muy buen sonido ambiente, ojo, no música. Uy. El apartado visual me ha comprado.
cómo con algo sencillo manejan un contexto muy agradable, ¿eh? ¿Y aquí qué? Vámonos así. Ay, me va a ver. Se me fue detrás. Ojo, apuren rápido, rápido que me está persiguiendo. Corre, 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 corre. Corre. Y... rápido. Ay, me agarró. Ay, me agarró. Hola, Gustavo, querido. Bienvenido. Bienvenido, mi querido Gustavo. Un aire de Avatar Pandora. Oh, qué interesante lo que dices. Ay, Dios mío, yo me quería esconder. No, 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 no. No se esconda ahí. Avanza, 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 avanza. Suba. Eso es. Aquí de pronto ya no me agarra. Y me salvé. Pero ahí está. ¿Cómo hago ahora? Aquí me tocó arriesgarme. Tin. Rápido. Rápido. Bótese. Y vienen por mí. Ay, están viniendo por mí. Salta por tu vida. Ay. Y buenísimo. Mire, 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 mire. Pero me salvé. Ay, me gustó ese momento. Está muy sabroso, mi querido Gustavo. Muy interesante. Yo no lo conocía. Yo les comento, el 95% de los juegos que traigo al canal acá, a mi canal de YouTube, me gusta estrenarlos con ustedes. Y te confieso, me tiene conquistado. O sea, es la propuesta de... es el tipo de juegos que en lo particular yo juego mucho género en canal de YouTube, porque pues me gusta mostrar la riqueza en género, pero estos así me conquistan. ¿Para qué voy a decirles algo distinto? Juego muy... uy. Este tipo de propuestas a lo Limbo también me parecen... porque además son juegos sin un texto muy amplio, sino... ya vimos un poquito el lore del juego y no era muy amplio, ¿no? Mira, 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 esto tan bonito. Oh. ¿Cómo les ha parecido a los amigos que están aquí en el canal? Rucher, Juan Carlos, creo que por ahí estaba también... Juan David me parece que estaba por ahí. Estaba Pro Gamer. Bueno, llegamos a otro poblado. Uy, aquí me caigo. Ah, pero aquí me caigo, pero creo que no, pero prefiero por arriba. Era. Vamos por acá. Miren un detalle que es muy interesante, muy ingenioso. Vean. ¡Tin! Ahí desaparecemos. A ver, no me quiso dejar desaparecer. ¿Cómo era? Ah, no, acá. Vea. ¡Tin! Vea, con las estas desaparecemos. ¡Tin! ¡Épale! Ah, pero aquí creo que tengo que hacer algo abajo. A ver, ¡tin! Súper, buenísimo. Ay, ¿eso qué es? Ah. Ay. Y... esto está muy interesante. Mire, mire, mire. Y hágale... no, ¿cómo era? Así. Desaparece. Y ahí viene. Véalo. Y no me ve. Rápido, 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 rápido. ¡Salta por tu vida! Y... ¡ay, me va a punchar! ¡Rápido! ¡Ah! Ese sonido es de que me está... de que va por mí, pero bueno, ya no me... ahí acabó. Está muy genial. Vean esto.
muy genial la atención que consigue. A ver, rápido. Escóndase. ¡Ay, tan bueno! ¡Ah, qué genial! Ustedes saben que a mí los juegos por lo general me gusta probarlos máximo 30 minutos, algo así. Pero me tiene atrapado. Vamos a darle, si les parece, unos minutos más. Conocerlo otro poquito. ¡Ay, córrele, 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 córrele! Ya. Y llegamos a otro punto. Punto de guardado, ¿no? Listo. La sensación de fondo, miren el planeta al fondo, es muy bien lograda. La verdad me ha hecho acordar mucho de Limbo. Ustedes tal vez lo conocen, Limbo, ¿no? Es un clásico, ¿no? Es un juego completo en esto. Y la música así como incidental, como una música que acompaña en ciertos momentos, muy a la época antigua de los primeros Tomb Raider. ¿Se acuerdan que Tomb Raider no sonaba todo el tiempo, sino en solo algunos momentos? Fue de los juegos que comenzó a incorporar eso y era muy funcional. A ver acá. Ahí podemos seguir. De hecho está muy ingeniosa la manera como... Ah, mira, aquí hay algo. Ahí capturamos algo. Ahí el texto. Objetivo. Investigación y análisis de la información sobre el fenómeno conocido como corrupción. Solución. Recogida de documentos previos al protocolo Whisper dentro del área 452. La naturaleza de la corrupción. Análisis del Dr. Iob para el Consejo Galáctico Androide. Documento de texto, utilidad, encontrado en las afueras de la ciudad. Se trata de una descripción científica del fenómeno de la corrupción. No tiene una conclusión práctica. El autor fue considerado una eminencia de su campo. Debemos buscar otras obras suyas. El video muestra las áreas color fuego intenso son checkpoint. Sí, ahí incluso alcanza a señalar, ¿sabes, Roger? El video muestra un individuo que ha sido capturado, el cual ha sido soltado en una habitación. Objetivo: analizar los patrones de comportamiento del individuo para comprender las consecuencias de la corrupción. Y aquí el video presenta un estudio de material oscuro realizado por los científicos de la ASG. El material reacciona a la presencia de los científicos, se mueve y se lanza contra el cristal tras el que se ha soltado. Importante, el cristal se agrieta cuando el material lo toca. Su fuerza es de al menos 30 gramos, 30 G. Se oyen ruidos pero ninguna voz inteligible. Muy bien. Ya nos hicimos a texto. Hay unos puntos de guardado muy específicos, ¿sabes? Ahí. Creo que por acá. Eso. Y sabes que si uno pierde, no le hace repetir mucho hasta el momento. ¿Esto qué? Oh, rápido. Uy. A ver, aquí que activa. Pero a mí me parece mejor cerrar. No. No, sí, está bien porque yo puedo saltar acá. ¡Ay, yo no lo había visto! ¡Ay! Yo no había visto el monstruo. Si él los puso ingenioso, ¿no? La muestra acá, entonces, espera un tico. Aguarde tantico. Diría mi padre aquí. Aquí hacemos así. Yo no había visto que había un monstruo. Entonces lo que hacemos es, decimos, hola amiguito. Con razón. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. Y no tan rápido. Y ahí. Ahí lo dejamos encerrado. Ya no me voy a atrapar. Uy, pero viene más. Pilas que vienen más. Mira, ahí grabó. Pero este qué. Ahí rápido. Ish. Rápido, no me ha visto. Rápido. Muy astuto, no me agarró.
El juego no es de velocidad y aprovecha la lentitud para dar curiosamente vértigo, para dar como sensación de presión, ¿no? Pues mis amigos, un balance tremendamente positivo que me queda con este juego. Es de esos juegos que yo dejo como clasificados para jugar ya en su versión extensa en Twitch, con decirles. ¿Y esto qué? ¡Oh! ¿Y este qué será que? ¡Ay! Parece como un venadito. Se parece a los de Horizon. ¡Ay! Se fue. ¡No te vayas! Se fue. Se ha ido. Se ha ido. No te vayas. No te vayas. No te vayas nunca. Oh. Bueno. Uf. Y llegamos a otro punto más intenso aún. ¡Ay! ¿Será que acá me captura? Uy, apenas. No, qué cosa tan interesante esto, ¿eh? A ver acá. No. Pero aquí son dos niveles, ¿no? Miren. ¡Ay! A ver. Y no, me agarró. Ah, está muy bueno, mis amigos. Está muy interesante intentar pasar este puzzle. Aunque no es fácil. Acá toca rápido activarlo. Rápido acá. Rápido. Actívese. Y apenas muévase rápido. Córrale. Córrale. Córrale que ya viene otro. Eso es. ¿Cómo hacemos acá? Esto se fue rápido. Y faltó poquito. Y se armó el otro ahí mismo. Y ahora sí, córrale. ¡Ay, salte! Rápido. ¡Ay, lo pasamos! Y pero me está persiguiendo. ¡Ay, me caí! Tanta cosa y me caí. ¿Será que me guardo el avance? Óigame, está muy sabroso. Está muy sabroso. Muy, 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 muy genial. Claro, su nivel de dificultad que va increciendo, por supuesto. Rápido. Rápido porque aquí viene por mí. Uf. Y aquí toca toda. Ay, me dejé. Ay, me dejé. Oye, no me dejé. Ay, me dejé ahora sí. Estoy dando todas las papayas del mundo. Listo. Avance un poquito y salte. Aquí para quitar la puerta. Y... ¡ay! Lo alcancé. Rápido. Desaparezca porque si no me van a eliminar. Rápido porque acá me persigue el otro. Me está persiguiendo todavía. Híjole que me agarra. ¡Ay! Y viene por mí. Viene.
¡Ay! ¡No! ¡Rápido! No alcancé. ¡Ay! ¿Y me devuelve? ¿Me devuelve? No hay derecho. No hay derecho. No hay derecho. Creo que aquí lo que me va a tocar en una de estas es acceder nuevamente y encerrarlo, pero no es este el momento. Y... listo. Uf. Necesito que mire para otro lado. Listo. Y rápido. Ahí me alcanzo a salvar. Uf. Apenas, vean. Mire por otro lado y fuímonos. Estoy en la zona de contacto donde me pueden eliminar, ¿ah? A ver acá. Rápido. Es que me siguen persiguiendo, ¿ve? Aquí no puedo parar. Si no tengo que seguir y no dejarme eliminar, pero no sé cómo hacer. Para que no me atrape. Ay, no, me demoré ahí justo cuando no debía. Rápido. ¡Algapeta! Ay, no alcanzó a... me sigue persiguiendo, pero no, ahí está todavía. Ay, apúrele, apúrele, corra por su vida. Aquí. Oye, ¿me salvé? Me he salvado, estoy agradecido. Me salvé. Me salvé. Oh, qué genial, ¿ah? Bueno, mis amigos, después de haberlo probado, mi impresión es bastante satisfactoria con este juego. Creo que nos llevamos una impresión muy grata. Y nada, es una nueva manera de encontrar diversión. Fíjense que es un juego que sorprende en un punto muy llamativo. Y es que sin ser un juego rápido, porque no es de desarrollo, digamos, de avance meditado, solamente al final tuvimos que correr un poco, el juego tiene agobio. Es decir, no siempre se necesita velocidad para sentir agobio, sentir presión, sentir que me persiguen. Así que nada, un balance muy bueno, una plataforma con unos puzzles sencillos, una narrativa críptica pero interesante, en fin, un título absolutamente recomendado el que acabamos de probar hoy con Whisper. Bueno, soy el doctor Karán Ochoa, Jorge Karán, doctor en Educación y Sociedad, magíster en TIC, psicólogo. Y si esto les ha gustado, no se olviden suscribirse, poner su like. Si no, por favor, sugiérame elementos a mejorar, juegos que quieran que traiga acá. Recuerden, siempre traigo juegos nuevos acá a mi canal de YouTube. Menos sábado, que estamos con la aventura narrativa de The Letter, y los lunes que posiblemente vamos a estar haciendo el programa del podcast de esas cosas malas. De resto, juegos nuevos acá siempre, mis queridos amigos. Todo porque con el Dr. Karán 8K, la vida es juego. Mis amigos, si quieren nos vemos en Twitch. Ya voy para allá. Eso sí, no me quedo sin saludar aquí a Babash Gaming. Grande Babash Gaming. Thank you. Thank you, thank you, thank you. How are you, my friend? Entonces, mis amigos, ahora sí, me voy para Twitch. Tun, tun, tun. Me voy para Twitch. ¿En dónde estaré? Con Forbidden West. Horizon Forbidden West. Continuamos con ese poderoso juego, unos minuticos jugando allá en Twitch. Abrazo, mi gente, se les quiere mucho. Chao, chao. Mañana nos vemos acá otra vez. Les cuento, mañana juego de hockey. Así es, un juego curiosito de hockey. Creo que sí, de hockey, el deporte. Chao, chao.